Buen día, buen día, buen día. Bueno, acá estamos en un nuevo día. Hoy tenemos vivo con Betty Bartol. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, diploma de honor en la UBA. Es una persona que genera espacios de autoconocimiento, creatividad y juego para potenciar ideas. Le gusta llamarse detective de deseos, porque cuando se da en la tecla aparece el entusiasmo. Es escritora también y es mamá. Así que ahí se unió Betty, acaba de hacer la presentación. Vamos a invitarla a unirse. Invitar. Hey, ahí estamos. Hola, hola, aló, aló. Aló, aló, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? Muy bien, acá. Tanto tiempo. Sí, tanto tiempo, qué lindo. Bueno, muchas gracias por la invitación a charlar con mates. A charlar con mates, tal cual, sobre la vida. Bueno, en este caso, no lo dije en la presentación, te presenté y al toque, que vamos a hablar sobre qué nos pasa cuando hacemos foco en los deseos, Ujú. un poco a través de también tu recorrido, ¿no? Como cómo llegamos a este título del vivo, porque tiene que ver con lo que vos te acabo de contar, generás en tus espacios de autoconocimiento, digamos. Re. Eh, Eh, dime, dime. no, no, por donde vos quieras. Bueno, yo estoy por acá no sé si sabías, estoy acá por Chubut en este momento. Sí, me dijiste. Sí, así que bueno, Betty está en Buenos Aires en este momento. Eh, bueno, arranquemos entonces. Y me daban ganas de comenzar. Claro, no nombré un par de cosas que las voy a nombrar después. Yo me anoto, me hago como mis machetes. Eh, ¿cómo llega Betty, digamos, cómo llegas vos a interesarte, ¿no? Por estas cuestiones de los focos y el deseo o los espacios de autoconocimiento. Hay una gran historia en realidad, yo algo sé, pero y estuve chusmeando y leyendo, pero bueno, empezar también desde tu voz ahí. ¿Cuáles son los hilitos del inicio de este caminito? Qué linda pregunta. Y recién cuando te escuchaba, se me vinieron como fragmentos de mi vida que ni siquiera había como o solía contar cuando me preguntaban por, bueno, ¿y cómo arrancó todo, no? Y recién me vino un recuerdo de cuando estaba en la biblioteca que estaba a cargo mi abuela. Yo siempre le iba a acompañar y me maravillaba como ir a la biblioteca con ella los sábados a la mañana. Y Y me acuerdo que me quedaba viendo así los libros y era como esa sensación de curiosidad de, a ver, agarro uno y tipo, ¿qué puerta voy a abrir? ¿Qué mundo voy a abrir? Y me acuerdo uno en especial que me marcó y de hecho fue la razón por la cual elegí la carrera de comunicación, porque yo estaba convencida que iba a estudiar economía, que iba a ser empresaria ejecutiva, que me iba para ese lado. Y me encontré con este libro y como que el rumbo hizo así, siento. Y creo que todo lo que me pasó tiene que ver con este libro, creo que no lo conté nunca. Y es Nueva visita a un mundo feliz de Aldous Huxley. De hecho, tengo dos copias de ese libro. Una que es la versión original en la que lo había leído, que era muy viejita. De hecho, tengo el libro que está como que se está por romper, y otra nueva que se la di a mi hija porque quería que que lo leyera. Y me marcó ese libro porque vi los efectos que tenía la comunicación en nosotros los humanos. Cómo una palabra dicha de determinada manera podía impactar en uno o resbalar directamente.
Y ahí empecé a tomar conciencia del poder que tenían las palabras y cómo cierta combinación de palabras podía tener determinados efectos y cómo si uno no estaba atento, consciente de estos mecanismos, podía ser medio que eh, influenciado muy fácilmente. Yo dije, yo no quiero que nadie me manipule, yo no quiero que nadie me lave el cerebro. Entonces dije, tengo que aprender de esto porque sí, tengo que aprender de esto. Y así fue como arranqué la carrera de comunicación. La materia de semiótica me voló la cabeza y hago todo este preludio porque en realidad creo que fue como la primera gran semilla que me invitó como a una conexión, porque creo que la comunicación, antes de ser hacia afuera, tiene que ser hacia adentro. Y me di cuenta cómo algunas palabras con las que solía autorreferenciarme o describir mi propia historia para mí misma Ujú. podían abrirme puertas o cerrarme puertas. Entonces, creo que ese fue como uno de los momentos, para mí fue clave porque después en la facultad conocí al papá de mi hija, fui mamá, como que se me abrió todo eh, un mundo nuevo, maravilloso. Bueno, y cuando fui mamá fue como el primer contacto con el mundo de las emociones. Vos cortame cualquier cosa, pero estoy No, como, no, o sea, igual me encanta, o sea, a veces me cuesta acostar, pero sí, no, quería saber igual antes, sí, de que sí, pasemos a esa parte, porque también dentro de lo que estuve chusmeando también en tu link, sí. eh, o sea, justamente para estar un poquito más como ayornada, no, ¿qué edad tenías en el momento, ¿no? En que vos acompañabas a tu abuela? Y en el momento que sacaste este libro, digo, para que el que esté escuchando, ¿qué edad tenías en ese momento que fue previo, evidentemente, a elegir la carrera, ¿no? Sí, creo que 15 o 16. Sí, no más. Está bien, hermoso. No, eso Sí, solo como es un dato que para mí no es menor, porque bueno, nada, en esta aventura siento yo de conexión, ¿no? Y de apertura de conciencia y de ir como en ese caminito. eh, Sin ponerle mucha explicación, siento que a veces para el que escucha y para uno mismo, ¿no? Está bueno saber, aunque no exista el tiempo en un sentido, pero está bueno saber como las edades y demás, porque en otra linealidad muchas veces nos apegamos a eso, ¿no? Como, no, yo ahora que, como que le damos un peso a la edad y al pasaje del tiempo, que me parece interesante cuando escuchamos la historia de los demás, como esos momentos donde yo siento que son también como atisbos de luz, ¿no? Como que, vino a abrir puerta y esto, ¿no? Me viró, me cambió completamente. Y sin embargo hubo seguramente muchos momentos que ya iremos transitando que volvieron a virar y cambiar y que apareció esa total. conciencia. Por eso lo pregunto, digo, ¿no? Como, De hecho, ¿puedo hacer algún comentario de algo que aprendí en la formación de constelaciones cuánticas? y Que claro. está muy en sintonía con esto que estás mencionando. Y, y cuando lo aprendí, me impactó porque después lo empecé a ver en mi vida y dije, wow. Y habla de la diferencia entre la conciencia arcaica, la conciencia personal y la conciencia cuántica. Y dice que uno hereda la conciencia arcaica con todas las programaciones, los mandatos de lo que debería ser, esta sensación de tribu, de lo que se espera de nosotros, de clan. Y a medida que uno como individuo empieza, en ese momento no, cuando está bajo la conciencia arcaica no tiene sensación de individuo, es como soy parte de un todo y hago lo mismo que sin dar, esto es a nivel inconsciente, ¿no? Ujú. Eh, que toda mi familia, lo que se espera de mí, ta, ta, ta. Y a medida que uno va evolucionando, madurando, tomando conciencia de sí mismo, aparece la conciencia personal. Y la conciencia personal empieza como a cuestionarse. Che, ¿quiero ir todos los domingos a la casa de mi familia? Che, quiero
como ubicarme en este rol, no sé, de mujer que se espera de mí, quiero esto, quiero lo otro. Y a medida que uno se va permitiendo entrar en contacto con el deseo más genuino, verdadero y auténtico, es que recién ahí aparece la conciencia cuántica. Es cuando uno hace un movimiento, no necesariamente tiene que ser de ruptura o drástico, pero sí hace un movimiento hacia su deseo. Por eso para mí el deseo es tan importante para la evolución, porque es una invitación justamente a como desaprender y actualizar los programas con los que venimos, ¿no? Hermoso, me encanta. Y como me encanta, me gusta esto que también compartiste, ¿no? Como no siempre tiene que ser drástico. Y creo que lo que contaste recién, ¿no? De bueno, yo iba maravillada a la biblioteca y fue como para eso, ¿no? Ese atisbo de luz, ese momentito de sacar un libro y leerlo, no es algo drástico, ¿no? Y sin embargo fue algo que viró completamente eh, el rumbo, ¿no? Total. Eh, entonces es lindo, ¿no? Así como también a veces lo aprendemos de otras maneras más drásticas, que eso, bueno, tiene que ver con otros campos, que por ahí no nos meteremos ahora en eso. Ujú. Eh, bueno, nada, me parece muy hermoso. Y para seguir, voy a continuar como en el hilito, porque eso también lo leí dentro de tu biografía, ¿no? Que lo estabas por empezar a comentar, Sí, esta cuestión de el momento de ser mamá, ¿no? Porque en tu biografía, de hecho, decís, o nombrás muy claramente como, bueno, o sea, esto, licenciada en comunicación, diploma de honor en la UBA, crisis de adulta. O sea, total. y claro, y crisis existencial, de hecho creo que pones, si no me equivoco, de adulta, Sí, y que lo que, o sea, volvió a virar de alguna manera, aunque puede haber miles de momentos antes también, obvio, fue el hecho de ser mamá, ¿no? Que acabas de decir, bueno, que te encontró o este primer acercamiento consciente, le voy a decir, con el mundo emocional. total. De hecho, fue un antes y un después, eh, porque me invitó muy cordialmente a hacerme cargo de mis deseos y de mis preferencias. Como todo lo que no era auténtico se me empezó a caer o disolver. En mí, no, no por los demás, era Ujú. en mí. Yo me di cuenta de lo poco conectada que estaba. De hecho, de repente tenía como emociones como que no sabía lo que eran. Era como, ¿qué me está pasando? Y va más allá de los primeros meses, que las hormonas están revolucionando. Va mucho más allá de eso, siento. Era como, estoy empezando a sentir cosas que antes no me permitía sentir. Porque claro, es como el contacto con los libros puede ser o consciente o inconsciente. Y yo hasta ese momento todo lo que había hecho era como pude, eh, pero creo que primaba mucho la inconsciencia. Eh, y cuando tuve a mi hija, me encontré sin herramientas, como sin saber, a ver, uno cuando está ahí, nada, hacer lo que hay que hacer, punto. Pero estoy hablando de herramientas emocionales, como Ujú. todo lo que había leído en los libros hasta ese momento, había leído de emociones desde Lacan, pero de repente, ¿qué me importa lo que dice Lacan cuando estoy sin dormir y en crisis y con un montón de emociones? Y entonces de repente me encontré como en un vacío y todo lo que me había sostenido psíquicamente hasta ese momento se desmoronó. Entonces me tocó como transitar un camino completamente desnuda, voy a decirlo así, eh, pero al mismo tiempo con una fuerza, y con un power, porque creo que recién ahí fue que me descubrí poderosa. Antes era como muy tímida, muy, uy, estoy ocupando el lugar, no quiero molestar, ta, ta, ta. Cuando fui mamá, de repente encontré una vez leona salvaje, eh, como que
todo lo que antes me importaba me dejó de importar y sentí como si un gran cascarón que me contenía se como rompió desde adentro hacia afuera y dije, bueno, ¿y ahora quién soy? Como ni idea. Y tuve la fortuna de, bueno, de hecho, el juego de enfoque arrancó cuando me permití validar una decisión que era un poco salir de un mandato inconsciente, ¿no? Porque mi familia siempre fue como muy de apoyarme en todo, pero cuando tomé la decisión de que mi hija vaya a una escuela viva y no a una escuela tradicional. Yo fui a un colegio que agradezco un montón y que disfruté porque me encontré con un montón de profesores re apasionados. Em, pero me acuerdo cuando estaba recorriendo jardines para llevar a mi hija, la asfixia que senté, ahí es donde empecé a darme cuenta cómo el cuerpo te empieza como a tirar info y vos podés como escucharlo o no. Y cada vez que iba a uno de estos colegios, yo dije, quiero el mejor para mi hija, el mejor. En ese momento yo sentía como asfixia. Y, y después de dar vueltas y vueltas y vueltas, habíamos pagado uno que era como el mejor de la zona, ya lo habíamos reservado todo. Y una noche que yo no podía dormir, no podía dormir, decía, no, no, no es por acá, pero no sé por dónde, así. Y ahí fue la anécdota del truco, que no sé si la escuchaste. No sé, a ver si me la contás, capaz que te digo. ¿De los Em, papelitos? No. no, todavía no. No, todavía Esto no. fue Ok, como la ok. semillita. Em, estaba, no podía dormirme, me acuerdo que estaba en el sillón, era de noche, tenía como la respiración entrecortada, estaba muy preocupada porque realmente no sabía qué decisión tomar. Sabía que habíamos pagado el depósito todo, pero no era por ahí. Entonces estaba como muy intranquila. ¿Viste cuando tomás una decisión y muy en el fondo sabes que no es por ahí, pero como no tenés claro cuál es el camino, por dónde sí, entonces como esa frustración de no sé para dónde meterle quinta a fondo, solo sé que por acá no es. Entonces esa noche me puse a jugar al truco online. A mí me gusta Ujú, mucho jugar. Y me acuerdo que empecé a perder todas las manos. Y cuando digo todas, era todas las manos empecé a perder. Ni un envido, ni un truco estaba, creo que con 0 puntos o uno. Y en un momento estaba a 2 puntos de perder, yo sin puntos casi. Y me toca un 10 y 2 5 que para el truco son cartas muy bajas. ujú. Y digo, no, ya fue, ya perdí. Con esto no hay chance que gane. ¿Viste cuando iba a agarrar el mouse? Porque en esa época había mouse. Iba a agarrar el mouse como para salir y terminar la partida antes de perderla. Y en ese momento la mano se me queda congelada. Fue un microsegundo, ¿eh? La mano se queda sola, quieta. Y en ese momento digo, es un juego, es online, no tengo nada que perder. Más sí, voy, me mando canto real en video, canto falta en video, canto todo. Me mando. Y gané. Y no solo gané, tipo, no sé, 6 puntos en esa mano, sino que además gané toda la partida. Y esto para mí fue un momento icónico Ujú, porque el pensamiento que me vino después fue, ¿qué pasa si en vez de jugar de manera lineal, o sea, si tengo carta alta, juego fuerte, si tengo carta baja, juego suave, que es como yo venía acostumbrada? Hay jugadores de truco que ni se les ocurre jugar así, pero yo venía con ese historial. Pero además dije, pero también venía en la vida jugando un poco así, de manera lineal. Como si tengo determinado capital, el margen de movimiento que tengo es este. Si tengo ujú, determinada experiencia, el margen de movimiento que es este. Pero ¿qué pasa si me doy permiso para querer lo que realmente quiero? Y ahí el margen de movimiento pasó de ser así a así.
Entonces se me amplió el horizonte de lo posible. Y en ese momento tomé la decisión, por suerte el papá de mi hija estaba de acuerdo, o me siguió, me apoyó, vamos a decirlo así, eh, y perdimos el depósito y gracias a eso yo di de baja como el jardín que habíamos pagado y esa misma semana apareció mágicamente la escuela viva a mi vida y a la de mi hija y bueno, nuestra familia en ese momento. Y viste cuando las piezas como empezaron a encastrar cuando me permití dar el salto un poco hacia el vacío. Esto, experimentar la no linealidad, que es un poco el juego que tenemos todos como adultos y la única forma de hacerlo es como invitándonos a la experimentación. Como yo no sabía que era lo que más me convenía en ese momento. Tenía como que experimentar el vértigo de decir que no a algo, de animarme a validar un sentir que incluso era borroso, tampoco es que era claro, y, y realmente hacerme como disponible a lo mejor en ese momento. Me Mm. encanta. Hermoso. No, no conocía la anécdota del truco. O sí, no sé, Ah, no la tenía. O no, si la sabía no la recuerdo, la verdad, pero creo que no. Eh, pero bueno, me gusta porque dentro del campo que por ahí para mí es más conocido o habitado, que tiene que ver con el cuerpo y las sensaciones, como ujú, todo tu relato, igual está digo, conectado con todo lo que estás diciendo, no importa, pero lo traigo desde ahí, como todo tu relato tiene algo de como, más allá de todo ese aparente desorden, confusión, ¿no? Como, no sé, como empieza a haber una claridad y hay algo de las sensaciones, ¿no? Como de la escucha en el cuerpo, en las sensaciones que tiene, o en las emociones, digo, desde donde se entre, no importa, o la escucha de ese pensamiento, digo, porque está todo justamente, pero hay una escucha, ¿no? Hay una presencia en esa escucha y, ah, como que está muy atravesado y bueno, no sé, para mí es muy claro, ¿no? Como eso ya está muy atravesado y como con mucha presencia de, pará, que tiene que ver para mí con la escucha bueno, de la conciencia por ahí también, ¿no? Como de eso que viene más allá a través de todos esos campos que nos atraviesan. total. Y no, hermoso. O sea, nunca había tenido por ahí un uno a uno tan así contigo de esta manera. Y es como muy interesante, ¿viste? Como las maneras de cada quien cuando uno habla, cómo le atraviesa esto que por ahí a vos te pasó con la comunicación al darte cuenta que decías al principio, ¿no? Bueno, me di cuenta que una palabra dicha de una manera no es lo mismo que dicha de otra. Y eso tiene que ver para mí con esa experiencia que pasa a través de lo físico, como ese canal que es Total. físico, o sea, que es un campo que en realidad incluye todos los campos, ¿no? Por eso lo atraviesa. Entonces, bueno, nada, me parece muy hermoso. Me vino a comentarlo nada más porque se siente. ¿Sabes? En relación a esto que contás, que también aprendí en la formación de constelaciones cuánticas, que usan el cuerpo como brújula. La Ujú. cuántica viene de quantum, el quantum es un salto de energía. ¿Y quién es el único que puede percibir y registrar un salto de energía? El cuerpo. Entonces arranca todos los movimientos como tomando conciencia del cuerpo. ¿Cómo está mi respiración ahora? ¿Cómo está? ¿Qué parte se tensiona? ¿Qué parte no? Em, y de hecho, ahora que lo pienso, todas las herramientas que más tengo a mano consideran el cuerpo eh, como una fuente de sabiduría. Lo que tiene es que como no tiene el orden de la palabra, puede percibirse como caótico y, y muchas veces enfrentarse al,
al caos o al aparente desorden, requiere un, un coraje, un permiso y una disponibilidad para enfrentarse a un terreno No que te lineal. conecta, no lineal, no lineal, Sí. y que te conecta con la vulnerabilidad. Por eso conectar con el cuerpo, yo la verdad lo admiro mucho en vos, porque para mí es un desafío diario, ¿entendés? Es Sí. como, si bien estoy cada vez más en contacto, sigue siendo un desafío diario, como no desconectarme, ¿no? Eh, Yo te puedo traer en eso que dijiste recién, como, por eso dije no lineal, y de hecho desde que empezamos a hablar en un momento que nombraste algo, ahora lo voy a traer, me vino una imagen, ¿no? Que en relación a comparar algo de lo que dijiste con el cuerpo que tiene que ver con esa no linealidad. Y cuando estabas recién diciendo, lo digo porque es lo que trae, o sea, es lo que parece que es vulnerable, pero en realidad, cuando atravesás la capa de la vulnerabilidad, ujú, te voy a traer que es casi como lo mismo que te pasó cuando fuiste mamá, ¿no? O sea, te encontrás con una fuerza y un sí, espacio que es inconmensurable, o sea, que es realmente muy poderoso. sí, Hay que animarse a eso y a veces sí, hasta que uno lo hace hábito, y yo lo sigo practicando en el cotidiano, eh, o sea, hay que practicarlo, no entrenarlo constantemente, porque hay que hacerlo hábito, algo que no aprendimos a habitarnos desde ahí, ¿no? O incluso a cada quien se le habrá, tipo, no sé si es como, sí, bueno, desprendido la conexión y bueno, acá entramos en un campo muy abierto en realidad de las diferentes posibilidades, pero en el momento que sea, ¿no? Habrá quien la tenga más, quien no, quien la haya tenido más en su educación, bueno, más la propia personalidad que se mete en el medio, pero realmente es algo muy poderoso, o sea, para mí, como a través, y creo que después de incluso o sea, lo trasciende como al cuerpo en sí. total. Eh, Y y bueno, sí, no, 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 quiero terminar con esto que iba a decir antes, que le iba a traer como la experiencia física de la no linealidad, justamente, y no hay que vos lo conectaste con la vulnerabilidad porque lo saca de lo conceptual, total. porque vos podés, por ejemplo, en este momento cerrar los ojos o no, no importa, ir a la atención de tu planta de los pies. Y cuando vas a la atención de tu planta de los pies, algo salta y se va al hombro, se va a la costilla, se va a la emoción, se va como... Y ahí empezás a entender la no linealidad. Y de repente, con el tiempo, empezás a entender, ah, yo puedo estar en la planta de mis pies, pero igual estar sintiendo todo esto que estoy sintiendo, ¿no? Que también conecta con mi cabeza, que conecta con mi hombro, que no sé, porque ahí es como un trabajo muy del presente, más allá Ujú. de que después uno pueda entrar a direccionarlo, no. Justamente el campo del cuerpo se vuelve enorme. Y ahí es la no linealidad, como entender eso a través de esa vivencia, porque te estás proponiendo hacerlo, es lo que puede dar mucho miedo, porque justamente por ahí, lo voy a decir así burdamente, te saca de ese lugar Control. de control, claro, de control, sí, sí, y de Sí, lo conceptualidad, sabré. ¿no? Como yo tengo que estar en la planta, yo tengo que estar, ¿viste? Claro, no. O sea, de hecho, bueno, ahora no la tengo acá a mano, pero como hay una, no sé si es un libro de autonomía, ¿no? Como que, no, ni no es de ahí, no importa. Eso, o sea, vos querés frenarte en un punto, no, no se puede, o sea, no existe esa posibilidad. Entonces, es muy maravilloso poder comprenderlo desde el cuerpo también, ¿no? Como que en realidad, bueno, Él otra también persona, es clave. sí, es clave para la experiencia. Pero bueno, Mm. no me quiero ir por las ramas por ahí porque está buenísimo. Es que no es por las ramas, es como esto que estás trayendo para mí es justamente, creo que la esencia, es como la forma de pasar de la anécdota a la teoría para después volver a, para que la teoría se vuelva conciencia para la nueva práctica, ¿no? Que de hecho, ¿qué es practicar como la conciencia del cuerpo? Es como hacer foco, o sea, concentrar la atención en algo concreto. En este caso sería qué le pasa a mi cuerpo. Y hacer foco sabemos que es como forzar la atención al principio, Ujú, pero en realidad eso está al servicio de generar estructuras de atención plena cuando se hace con conciencia, ¿no? ujú. Eh,
Y sabes que esto de la intuición y del caos y esto de la conciencia corporal, una vez en una autolectura de aura que me había hecho, me vino, no sé si lo comenté también, perdón si me repito, pero para mí fue como, viste esos momentos que decís, wow, era como mi contacto con la intuición y por qué me desafiaba tanto seguirla. Entonces, en ese momento me acuerdo que cerré los ojos y había visto como si fuera una persona que estaba delante de un campo minado y tenía que atravesarlo sí o sí. Entonces, estaba como esta sensación corporal, yo estaba como dentro de ese cuerpo y sintiendo como, wow, si doy un paso en falso, una bomba puede explotar. O sea, mi vida corre peligro. Esa era la sensación. Y en esa imagen lo que aparecía era como el yo superior de la persona diciéndole, hace un paso hacia la derecha. Y vos estabas como, te decía, como tapate los ojos y hace un paso hacia la derecha. Y la persona como diciendo, no, necesito ver. Y decía, no, no necesitas ver, vos seguí. Claro, y se veía como el yo superior, no sé si se entiende, pero en la imagen era clarísimo. El yo superior tenía la imagen macro de todo el campo, sabía exactamente dónde estaban las minas, entonces le iba diciendo a la persona, un paso a la derecha, dos hacia adelante, dos hacia la izquierda, cinco hacia la derecha, ¿no? Y uno es como quiere tener como la imagen macro de eh, qué me va a pasar, para dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, que es completamente válida las ganas de querer saber, pero en el juego de la vida uno va teniendo como estos destellos, la palabra que creo que utilizaste al principio, como estos pequeños momentos de inspiración o de luz o de mayor brillo, donde se devela la dirección. Y quizás es solo un movimiento hacia la derecha. Y vos decís, no sé a dónde me va a llevar, pero sé que es por acá. De hecho, en uno de estos libros hay un curso de intuición. Y cuenta como un profesor de metafísica Ujú, em, invitaba a sus alumnos a tomar decisiones a partir de cuál era la que más brillo tenía para ellos. Entonces los enfrentaba delante de todas las opciones que tenían en el momento y les decía, bueno, a ver, de todas estas cinco opciones, ¿cuál es la que más brilla para vos? Y la que más brilla es la que más te enciende, la que más te entusiasma, la que de solo considerarlo te genera alegría. Y cuenta en el libro, cuenta la anécdota de que, bueno, estaba como contando toda esta teoría y en un momento agarra uno y le dice, bueno, vos, a ver, ¿qué vas a hacer ahora, después de la clase? Y él le dice, y mirá, tengo que ir a trabajar a casa porque tengo que conseguir tan como vender mis servicios, necesito mínimo 20 y ta, ta, ta. Ok, esa es una opción. ¿Cuáles son las otras? Y me dice, no, yo me iría al lago que está acá a darle de comer a los gansos y después iría a casa a trabajar y ta, ta, ta. Entonces estaban ante esas dos opciones. Y el profesor le preguntó, ¿cuál de estas dos te da más alegría? ¿Cuál tiene más brillo? Y el chico le respondió, y la de los cisnes, obvio. Pero tengo que ir a trabajar para compartir mis servicios y mandar CVs y ta, ta, ta. Y él le dice, bueno, estamos justo en la clase de intuición práctica, entonces haz lo que quieras, pero ten en cuenta esto. La cosa es que el chico dice, bueno, voy a darle de comer a los cisnes. Entonces, cuando se termina la clase, va hacia el lago, empieza a tirarle comidita a los cisnes que estaban en la laguna. Y en ese momento se le acerca una señora que estaba en la misma y empiezan a charlar. Y resultó ser que esa señora era la directora de una empresa
y terminó contratando los servicios de este muchacho para 200 personas, no 20, y de manera no lineal, porque justamente se fue a hacer lo que tenía ganas de hacer. Y, y creo que un poco la intuición viene a romper esta linealidad de lo que uno debería hacer. No la invalida, siento, bajo ningún punto de vista, pero sí es como abre otra opción, eh, que es un poco un salto al vacío. Porque no es que si voy al lago, sí o sí, ahora todos vamos todos al lago porque vamos a encontrarnos con alguien. No, no funciona así. Para cada uno es como un destello, un movimiento interno que probablemente te desafíe, te cuestione, eh, como internamente, de, che, quizás es una pérdida de tiempo, quizás no voy a ningún lado, que seguramente no voy a conseguir, ¿no? Como quizás mueva internamente, pero te expone a lo desconocido, ¿no? Sí, sí. Incluso, digo, uno cuenta estas historias que a mí también me encantan y siempre me llegan, ¿no? Como es lo que más me quedo muchas veces de leer libros o cosas. Total, Y claro, pero es correrse del resultado, porque también, ¿no? Linkeándolo con esta claro, práctica del cuerpo, como por ahí lo que movió, una vez una amiga me dijo frente a un llamado para proponerme algo para hacer, y yo ya no estaba haciendo eso, entonces, nada, tuve que decir que no, pero ella me dijo, me acuerdo que me comentó como, bueno, todo lo que ya movió el solo hecho de la propuesta. total, Entonces, total. por ahí eso, ¿no? Digo, por ahí no es que, o sea, vayas al lago y quieras, porque ya vas con esa idea de es otra vez lo que tengo que hacer para, ¿no? O sea, es como, ahí Claro, está, ojo, es lo que claro. tengo que hacer para, ¿no? Y no, justamente es conectar con tu intuición, que es una práctica en sí misma. Una vez con una amiga también decíamos, ¿no? ¿Viste cuando estás en ese momento donde no sabes si lo que estás sintiendo es realmente, ¿no? Como voy a ir y no, me voy a querer matar, me voy a tener que volver, o voy a ir y se me va a abrir el universo, el mundo, porque era lo que mi intuición me llevaba a hacer, ¿no? Era como, es como un lugarcito, y a veces solo te queda probar, y ir Claro, y hacerlo, y ahí decís, ah, sí, era mi intuición que me estaba avisando, ah, no, mira, no, era este otro lugar, y bueno, y así uno va como afinando y como tampoco darle tanto peso al resultado, ¿no? Es como, esto que acabas de decir me parece muy valioso y algo que recién ahora creo que estoy realmente internalizando. Realmente soltar el resultado y abrirse a la experiencia con todo lo que ésta tenga para traer, eso para mí hoy es lo más importante. Es tal cual como lo dijiste, como así, abrirse a experimentar, abrirse a equivocarse, porque muchas veces lo que uno percibe como error termina siendo como la autopista directa hacia eso que queríamos. De hecho, en otra anécdota del libro, y lo cito porque para mí es como si fuera a dialogar con voces, eh, multidimensionales los libros. Es como, puedes hacerlo sin conciencia y sí, sí, como te llenas y te tapas, o lo puedes hacer con conciencia y dejas que te atraviese. Y esta anécdota que te voy a contar, a mí me atravesó porque de hecho es la que me da como, aparece cuando las cosas quizás no salen como quiero. Entonces la tengo muy presente. Cuenta la historia de un hombre muy humilde que estaba en su campo junto con su hijo y de la nada, de un día para el otro, se le pierde el único caballo que tenía. ¿La conoces? sí, pero contala, me encanta. Que para mí fue muy transformadora, em, porque se le va el caballo, entonces todos en el pueblo diciéndole, pobre, qué mala suerte. Y este hombre diciendo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Al día siguiente, este mismo caballo que se le había perdido vuelve junto con una manada de otros caballos. Entonces de repente este hombre humilde tenía en su propio campo un montón de caballos,
y a los que tenía que darle de comer y ta, 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 y toda la gente del pueblo diciéndole, che, qué buena suerte que tuviste. Y este hombre diciendo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Al tiempo estaba su hijo intentando domar a estos caballos salvajes y de repente se cae al piso y se fractura una pierna. Todos en el pueblo diciéndole, uy, no, qué mala suerte, no, justo. Este hombre nuevamente diciendo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Al tiempo llegan unos hombres del ejército que se llevaban a todos los jóvenes para ir a la guerra. Pero como el hijo de este hombre estaba fracturado, no fue a la guerra. Nuevamente todos en el pueblo diciendo, che, qué buena suerte. Y este hombre diciendo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y esto para mí fue como muy clave porque me llevó a entender como esto de la no linealidad, como muchas veces cuando las cosas no salen como queremos, pueden estar como al servicio de algo mayor que no estamos viendo, como el yo superior que ve todo el campo minado. Entonces, sí, vos podés pensar que metiste la pierna en un pozo de barro y, qué bajón, pero gracias a eso era la única forma de no pisar la mina, ¿entendés? Em, entonces, esto creo que permite tener una visión un poco más madura también en relación a los deseos, porque cuando las cosas no salen como queremos, yo creo que no tenemos una puta idea de qué es lo que nos conviene. Pero también creo que necesitamos tener una zanahoria lo suficientemente concreta como para entusiasmarnos e invitarnos a ir más allá de lo que conocemos. Entonces, para mí el deseo funciona como encender el motor del auto, como encender el cuerpo humano con su campo de potencialidades. Solo es encenderlo. Después la divinidad te va guiando, si es para allá o para allá. Y quizás vos, no sé, arrancás diciendo quiero ser maestra y terminás siendo cantante y decís, ¿cómo es que la vida me llevó acá? Y dices, ni idea. Pero el solo hecho de tener un deseo para mí es lo que permite despertar recursos internos que quizás ni sabíamos que teníamos. em, y creo que un poco el deseo es eso, una excusa para vincularte con lo desconocido con ganas. Es o te vinculas con lo desconocido de sopetón, porque la vida te empuja, te arrastra. Creo que a, a todos los adultos, como nos pasó, o niños también, pero de que la vida te zarandés como la ola que te lleva puesto y terminás con la malla salida, con la teta al aire, con agua con sal en la boca y raspones en todos lados, o te vinculás con lo desconocido, queriéndote aferrar a lo que conoces, y bueno, la vida te emboca, o te vinculás a lo desconocido con ganas que sí te va a desafiar, sí te va a hacer sentir miedo, validar una preferencia, es adrenalínico, es exponerte sí, a lo que te incomoda, a lo que te da miedo, pero por lo menos lo haces como, hasta te diría voluntariamente, entregada a esto que traías de soltando el resultado, abierta a la experimentación. Exacto, abierto a la experimentación o abierta a la experimentación. Estar disponible, ¿no? Y bueno, todo lo que hablamos todo el tiempo, ¿no? Y todas las capas que eso nos atraviesa, o sea, en diferentes campos, digo, porque está eso, el momento del entusiasmo, la adrenalina, pero también puede haber después un momento, ¿no? Como de duda, de bajón, de cómo vas pasando y bueno, y ahí, Total. ¿no? Como, cómo volver a conectar eh, con ese lugar que te encendió, ¿no? Como que en realidad justamente es no con la forma, sino con la sensación interna. Para mí ahí hay un poco de clave, ¿no? Como es más con la sensación que nos quita nuevamente de lo lineal, porque entonces no veo la forma, lo que yo no estoy viendo es la forma, pero sí estoy sintiendo algo que traes mucho y has traído muchas veces, no ahora, no lo nombramos, pero lo voy a nombrar, es cómo te Sí, querés sentir, ¿no? Como sí, la sensación, eso es lo que conecta, como vuelve a conectar con ese lugar
de creación, le voy a decir en este momento, hacia esos deseos, abriendo y soltando el resultado. Me parece re lindo como lo estoy diciendo, ¿no? Pero que en el momento de atravesarlo, claro, ahí hay un mundo. Es que ahí es donde siento que el deseo Mm, pasa a segundo plano y aparece ujú. el norte. Que Bien. para mí el norte, o por lo menos la info que siento que uno tiene disponible para vincularse con el norte, es cómo te quieres sentir. Uno se quiere sentir en paz, se quiere sentir libre, se quiere sentir poderoso, se quiere sentir de un montón de maneras, ¿no? Pero cuando el norte se vuelve el sentimiento deseado, para mí, en ese acto, uno se permite soltar la linealidad de la forma. Si yo digo, la única forma de sentirme poderoso es estando en un escenario y cantando, ahí es donde siento que la vida puede llegar a hacerte sentir algunos tropezones, si es que eso no es lo verdadero para lo que tu alma está pidiendo pista. Digo, yo qué sé, sinceramente no tengo idea qué es lo que tengo que hacer. Lo que sí sé es que puedo conectar con cómo me quiero sentir. Y si yo me quiero sentir entusiasmada, entonces, o libre, vamos a decir ese ejemplo, así te cuento otra anécdota. Si yo me quiero sentir libre, el concepto libertad no te pasa por el embudo. Es como, quizás está pegado a un montón de cristalizaciones o mandatos sociales o culturales de lo que para mí es o debería ser o de lo que mi entorno o mi tribu piensa que es como legítimo querer. Em, pero en el momento en el que yo traigo el concepto de la emoción, lo bajo a mi cuerpo aquí y ahora, en ese momento el deseo se vuelve preferencia. Prefiero comerme la última factura que quedó en la mesa, por más de que haya un montón de otras personas. Sí, sí, la verdad tengo ganas de comerme. No, pero voy a dejar que otro lo, ¿no? O prefiero, no sé, sentarme en el asiento eh, del banco que está ahí o le dejo a, bueno, obviamente si es una buena abuelita, cedemos el asiento, ¿no? Pero a lo que voy es como empezar a validar las preferencias en lo micro. Ahí es donde siento que vuelve a aparecer esta adrenalina propia de validar una intuición, eh, que nos empieza como a hacer como este recauchutaje de, como, yo le llamo quiropraxia espiritual porque es como que te ajusta las vértebras para que la energía como empiece a fluir. Si yo soy capaz de validar mi preferencia en el día a día que me hace sentir libre, voy a sintonizar con la frecuencia vibratoria de mi norte. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a empezar a como despertar el imán que tengo dentro y atraer personas que están en la misma frecuencia que esto, situaciones, momentos, oportunidades que estén en la misma frecuencia. Por eso quizás no es de manera lineal yo ponerme en un escenario a cantar, sino yo sin, como yo ver qué implicaría para mí, qué sensación corporal concreta sería para mí sentirme libre en este momento. ¿Puedo comandarle a las células de mi cuerpo a que sintonicen con el dial de la libertad en este momento? Y quizás sea salir de la puerta de mi casa y, no sé, mirar a los ojos a los peatones con los que me encuentre, porque estoy siempre acostumbrada a mirar para abajo. O quizás sea animarme a abrazar. Yo, por ejemplo, no vengo como de una costumbre de abrazo. Es como, soy de las que se queda tipo palito, así, como, bueno, me estás abrazando, qué raro. Como, y de repente, como, hay como una libertad del movimiento que uno por costumbre quizás tiene inhabilitada y ni siquiera se había dado cuenta que tenía inhabilitada. ¿Entendés? Ujú.
Entonces, para mí, cuando uno empieza a conectar con cómo se quiere sentir, es la forma más estratégica, inteligente, amorosa y armoniosa que tiene de vincularse con el deseo. Y te ponía el ejemplo, perdón que sea wow, de corridos, porque te ponía el ejemplo de la primera vez que tomé conciencia de lo que implica llevar el concepto abstracto al cuerpo. Ujú. Que de hecho lo puse en mi libro porque para mí fue nuevamente icónico. No sé si icónico es la palabra, pero es de estos momentos como Claves. claves. Y creo que la capacidad de transformar, como de rescatar del oblivion, como del olvido, una anécdota personal es lo que después hace que esa anécdota se convierta en recurso y en herramienta. Entonces vos compartís, pero a través de la experiencia. Y yo me acuerdo la primera vez que me hice la pregunta, ¿cómo me quiero sentir? Lo primero que me vino fue libre. Y el concepto libertad yo lo tenía asociado a, listo, me voy de viaje, no sé, me animo como a ser espontánea hacia afuera, como todas las cosas que podemos decir que culturalmente coincidimos. Ujú, Pero en el momento en el que me hice la pregunta, yo estaba nuevamente de noche en la cama y me estaba cagando de frío. ¿Viste cuando esta anécdota la conoces? no, pero me encanta ¡Canta! igual. La cama y tenía soquete, y viste cuando te entra chiflete por debajo, entre el soquete y la yoguineta. Yo estaba tipo palito de la selva quieta en la cama sin moverme, diciendo me quiero sentir libre. Y en ese momento pregunté, ¿qué puedo hacer ahora para sentirme libre? Y lo primero que me vino fue cambiate las medias. Y vos dirás, concepto libertad, ¿qué tiene que ver con medias? Y la mente diciendo, no, ya usaste estas y no las vas a tener que poner a lavar, casi sin uso, como bla, 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 bla. Y en un momento fue, basta, cambiate las medias. Así que me levanté, me puse esas medias largas que van hasta la rodilla, muy estético lo mío, arriba de la yoguineta, y me volví a meter en la cama. Y ahí me di cuenta, fue como darme cuenta con el cuerpo que tenía más margen de movimiento. Que de repente yo antes estaba tipo quietita como un palito de la selva, y de repente me di cuenta que podía mover los pies y los brazos y podía ocupar toda la cama porque no sentía tanto frío. Y ahí me di cuenta cómo el sentimiento deseado que uno proyecta en el futuro se cuela en el presente cuando con mi atención le abro la puerta, lo invito. A ver, concretamente ahora. Y uno es como, el mandato te dice, no, libertad de ser actor de Hollywood y tener como todo ese reconocimiento que te permite hacer todas esas cosas libres y tú. No, la libertad se cuela en el presente desde lo micro. Si yo no valido una preferencia en el aquí y ahora, tampoco la voy a validar mañana. Es como, es lo que me lleva a la coherencia de estar a la altura o a la sintonía de eso que estoy eligiendo a futuro. ujú. Hermoso. De hecho, me venía, ¿no? En esto, bueno, es una gran reflexión a profundidad también en mi vida, la palabra libertad, quizás como buena sagitariana. Mm, Eh, pero para mí hay algo, no lo quiero como definir, porque también a veces me salen como definiciones, pero que tiene que ver con la posibilidad de decidir. Para mí la libertad es tener la posibilidad de decidir. Y eso abarca todo lo que estuvimos hablando hoy y total. muchos campos, porque abarca lo arcaico, las creencias, digo, millones de lo que quiero sentir, digo, como bueno, no sé si millones, pero un montón de lugares Sí, que para poder tener esa, o sentir que estoy teniendo esa posibilidad de elegir en lo micro, o sea, cuando empezaste a contar la anécdota, me vino clarísimo que iba a haber un momento, un instante clave de, claro, ese momento en que tomo la decisión de me levanto, voy y lo busco. Tan simple como, ¿no? Que
o sea, que puedo traer miles de mis propias experiencias también por eso, y encima anoté, ¿no? Porque yo voy anotando a veces mientras habla el otro. eh, los momentos claves, ¿no? Los insights, lo mismo que hablábamos antes de lo drástico, o puede ser algo que no tiene que ser drástico, lo mismo, los momentos claves no son esto, ¿no? Pasó el salto cuántico, voy a traer de vuelta a Hollywood, pasó de, no sé, estar en su casa escribiendo a ser un escritor famoso de Hollywood, ¿no? O sea, el momento clave, en realidad, por eso me gusta hablar del caminito de la persona, tiene que ver con, son instantes. Vos estás contando en todo tu relato, esos instantes en que tu ser y tu conciencia entraron en coherencia, se aunaron para integrar algo más. Mm, Como ese instante en que yo me di cuenta que me podía levantar, lo dijiste de otra manera, no importa, escuchen la grabación antes, me podía levantar e ir a ponerme otras medias. Y toda la experiencia física que eso te trajo para generar ese momento clave, ese insight, eso que después se amplía a lo macro, porque ahí abre todo otro universo hacia lo macro de la libertad, de las decisiones y de lo que uno siga integrando, porque digo, esto no es para dar unas respuestas acabadas, ¿no? Como no, o sea, para seguir integrando y abriendo el camino, ¿no? Y cada uno desde su propia historia. Por ahí alguien escucha esto y lo relaciona con mil cosas de su vida y también tiene un darse cuenta, ¿no? O sea, como a vos te pasó con los libros, como a mí me pasó con el cuerpo, un montón de cosas, y también con libros, porque digo, ahí empezás a entender que en realidad por ahí nos pasa a todos de muchas maneras y de diferentes maneras y a la vez en un punto son las mismas, ¿no? Eh, total. nada, me encantó y quiero, porque digo, ya hace casi una hora que estamos hablando y creo Ah, que mira. podríamos seguir. Sí. O sea, eh, pero quiero traer esto, ¿no? O sea, el tema fue como, bueno, ¿qué nos pasa cuando hacemos foco en los deseos? Y lo estuvimos hablando de diferente manera, pero también, ¿no? O no lo dije al principio, pero y vos lo nombraste, sos creadora del juego de enfoque, el ping-pong de los deseos y el orden vivo. Sí. Y me gustaría, como, porque tiene que ver en relación con todo esto que estuvimos hablando y con qué nos pasa cuando ponemos foco en los deseos, que como bien dijiste, ¿no? Puede ser en lo micro. O sea, el deseo de sentirme en libertad me llevó a darme cuenta que me podía cambiar las medias. O sea, como eso micro, hermoso. Bueno, eso, ¿cómo llegás un poco así, que debe ser un montón, a esta creación de estos tres grandes ítems que compartís, digamos, ¿no? Eh, sí, eh, tanto el ping-pong como el orden vivo nacen del juego de enfoque. Y el juego de enfoque nace de la observación de lo que me pasaba acá es que yo tenía deseos que eran muy verdaderos. Y lo que pasaba es que me daba mucho miedo. A mí. Lo que pasaba es que me encontraba con voces como de la radio mente diciendo, no, no estás a la altura, no te va a salir, a los otros sí, pero a vos no. eh, me empecé a encontrar como con una fuerza en contra, es como yo queriendo ir hacia adelante, me empecé a topar con una fuerza contraria equivalente, igual de fuerte, y dije, no, no puede ser que querer como sea tan complicado. Si veo a tanta gente que quiere y ya está, ¿no? Como, ¿cómo es esto? Y me di cuenta que a través de un juego yo puedo suspender momentáneamente las reglas con las que me acostumbré a jugar la vida. Y esto va de la mano también de suspender momentáneamente las vocecitas que me dicen, vos no, sí pero no, o este es tu techo, o hasta acá llegaste. Entonces cuando vos estás jugando y tenés que tomar una decisión, ¿qué tiro? ¿El 7 o el 8 en el chinchón? Y no te haces mucho problema, tiras el 7 total, de última tenés la experiencia, perdiste y volvés a jugar. Y yo me di cuenta que tenía como un rechazo a volver a jugar. Esto que vos nombraste al principio a mí me pareció muy valioso porque tiene que ver con, ese fue el gato, animarse a soltar el resultado
y experimentar lo que yo puedo percibir como fracaso o como triunfo. Tener como la experimentación de las dos instancias, ¿no? No solo, como solo querer tener el triunfo me inhabilita de un montón de aprendizajes que puedo llegar a tener como en el fracaso. De hecho, si vos investigás la vida de toda la gente así como grosa, lo primero que te dicen todos, que hasta parece chiste, pero todos te dicen que lo que más lo llevó a aprender fue su permiso para transitar y experimentar el fracaso. Yo me cuenta que a mí me costó un montón el fracaso, pero en el único área donde me lo permitía era el juego. Conscientemente. Yo no me quiero equivocar. Yo era tipo 9,50 era motivo de llanto en el colegio, imagínate. O sea, como el nivel de exigencia que tenía era brutal. Entonces, esta idea de hacer un juego con los deseos vino de la mano del registro de que conectar con el deseo iba a movilizar cosas internas que probablemente desafíen un poco. Entonces, automáticamente pensé como si fuera en un Jumanji de la conciencia, donde tenés todos tus deseos en la mesa, lo que querés, lo que pensás que querés, lo que siempre quisiste un querés, y de repente el juego te regalaba cheques, cheques de tiempo, cheques de dinero, te regalaba de repente la posibilidad de habilitar líneas temporales. Entonces ahí, todos estos libros que vos ves acá, y todo lo que más me llamó la atención de estos libros que me marcaron a fuego, tipo estas anécdotas que te conté, como empezaron a tener como múltiples rendezvous, o como se diga en francés, como citas entre el pasado, presente y futuro. Y no sé, se metió cuentas de Navidad de Dickens, del personaje que es visitado por el fantasma del pasado, el presente y el futuro. Se metió el Quijote con esto de leoncitos a mí. Se metieron películas de Woody Allen, se metieron, de repente el juego empezó a ser como si fuera un collage multimedial de películas ochentosas, literatura que me marcó en el momento y mucho material de espiritualidad que primero tuve el primer contacto a través del libro, después, viste, en la vida a medida que te va cacheteando es como te lleva a hacer como la práctica de toda esa teoría que creo que cuanto más lees, más la vida te prepara, como te da como el escenario para practicar todo lo que, como empezaste como a, todo lo que llega a tu campo, ¿no? Entonces el juego es como una forma amorosa de vincularte con los deseos. Y justo el año pasado, a mitad de año, terminé de escribir el libro con el juego para que cada uno se lo haga todas las veces que quiera. Eh, lo llevó a una editorial y ahora, bueno, pronto está para Está fin por de año, salir. quizás, fin de año, sí. Eh, y yo lo pienso como ese libro, como que le vas a querer regalar a alguien en el día de su cumpleaños. Porque es una invitación a, es como si fuera una cita con los deseos. ¿Viste cómo se habla de la cita con el artista? Sí. Bueno, esta es como una cita con los deseos, pero con los deseos más auténticos, salvajes, encendedores, y bueno, desde la intimidad de un one on one con vos, con lo que te convoca, ¿no? Me encanta. O sea, ¿es el libro solo o es el libro con el juego? ¿Vos el juego lo podés jugar sola o no? Sí, Una- ahí pongo si tenés ganas de hacerlo sola o en grupo. Ok, Y si lo querés incluso facilitar, como la idea es como puse toda la info para que cada uno pueda como apropiárselo. sí. Dejarse autoguiar también de alguna manera. Total, total, total. Y lo veo como como algo que yo venía necesitando, que es como esta alineación entre la mente, el cuerpo y el corazón. Como tuc. Así que bueno, eso es un poco. Me encanta. Que tuvo su boom también, ¿no? Esto, bueno, pueden ir ahí a las redes de Betty si quieren y Sí.
y enterarse, pues tuvo su boom, el juego de enfoque, parte también de tu camino, ¿no? Que contás ahí, bueno, tuviste, o sea, tuviste, no, decidiste dejar, darte tu propia medicina y... Sí, me pasó que me empezó a agarrar como miedo, o como no estaba acostumbrada a tanta exposición junta, la verdad me agarró mucho miedo y, y decidí hacer una pausa y dije, bueno, todo esto que yo sé me toca como pasarlo por el cuerpo, pero en niveles que solo la experiencia te puede dar. Entonces sí es verdad que hice una pausa a compartirlo, porque el juego de enfoque nace como si fuera con el formato de un taller online. Em, y bueno, ahora está como para que cada uno pueda apropiárselo sin que esté yo en el medio. Muy bueno, sí, me encanta porque, me encanta, porque siento que es gran parte de, como meditar, ¿no? O sea, uno, hoy justo meditaba a la mañana, pero con una guía, una meditación guiada, y en un momento dije, claro, y yo también he meditado mucho y medito mucho también a veces como yo sola, ¿no? O sea, no pongo ni música ni nada y cierro los ojos y me voy hacia adentro. Y en un momento tuve, ¿no? De esos instantes también que van trayendo información y fue como, claro, hay una diferencia entre estar acompañado y guiado con el campo de otro que lo atravesó o que te está abriendo eso, qué sé yo, y igual esto es una gran tarea porque esto viene de mi recorrido, del camino de la expresión también danza en censo, igual quedarte en lo propio, ¿no? Y al mismo tiempo, que es una práctica, ¿no? O sea, Total. podrían ser como la práctica de, bueno, dejarte llevar, o sea, como medio fusionarte con esa energía que te va a traer una información, o sea, nunca estoy hablando, o estamos hablando, siento, de bien o mal, digamos, ¿no? Como desde un lugar. Después eso, ¿no? Poder estar en el discernimiento de, listo, o sea, vos me estás guiando, me ayuda tu energía en toda esta guía, porque a mí me genera un campo de seguridad, de contención, de amor, entonces me ayuda, y al mismo tiempo después, claro, ahora apago esto, o sea, hago ese discernimiento, entonces empiezo a escucharme a mí, aunque te esté escuchando también. Y después también ese momento de soledad, ¿no? De, bueno, listo, ahora yo sola conmigo, ¿no? Y hago experiencia, toda esa otra experiencia. Y justo hoy tuve como, bueno, yo lo propongo un montón, todos estos ámbitos en lo que propongo, en mis encuentros, en todo, como esto de ser tu guía dentro de tu propia guía, por eso te dije esto del autoguiarse. Eh, con esto del juego, me encanta. De hecho, creo que cuando salga me encantaría Re. tenerlo, porque claro, es como, sí, o sea, todo lo que sea también llevado a la intimidad también, ¿no? Genera esa fuerza que hablábamos del inicio con tu ser mamá, ¿no? Como decir, claro, o sea, ese momento o lo que yo decía de pasar la vulnerabilidad y te encuentra con ese campo tuyo que es el mundo. Por eso te digo, no es como solo, viste, a veces las palabras confunden. Un encuentro en lo profundo, diría una maestra mía hermosa, que diría que las palabras no confundan un encuentro en lo profundo. Mm. Así que bueno, hermoso lo del juego, que el juego sí lo pueden conseguir, el libro cuando salga nos enteraremos. Eh, bueno, y después si querés, porque lo seguís haciendo, ¿no? Lo del ping-pong de los deseos y el Sí, orden vivo, si tenés sí, ganas de sí. contar también de esos lugarcitos que me parecen, o sea, siento que tus propuestas tienen algo muy, no sé si es original la palabra, Me aparte de encanta igual. auténtico, pero claro, como sí, porque te escuchaba antes hablar con toda esta capacidad cognitiva que tenés de la lectura, del estudio, que yo te escuchaba hablar y yo decía, claro. De hecho, me atrevería a decirte algo que te lo digo después olvidado, pero eh, una gran capacidad, claro, cuando contabas del juego, como trayendo, ¿no? Lo ochentoso, con, ¿no? De reunir esas informaciones, ¿no? Ujú. Como dentro de toda la diversidad, reunir en una síntesis tuya, ¿no? O sea, y compartirla desde ahí, después cada uno siempre se apropia desde lo propio, digamos.
cuando va en este caminito que estuvimos hablando. Entonces, nada, me generaba eso, ¿no? Como una gran capacidad de reunir. Entonces hay algo que sí, que a mí me genera como, a mí, ¿no? Por ahí a otro no, pero originalidad, ¿no? De, no sé, el ping-pong de los deseos. O sea, el orden vivo. Es como, bueno, ahí nos cuentan. Ay, gracias, gracias. Lo recibo con todo el amor. Bueno, estas dos herramientas ahora las hago dentro del marco de las sesiones de foco, que son sesiones para conectar con el deseo, con las intenciones o con proyectos o con ideas. em, y también están explicados dentro del libro porque está el botiquín de claridad, está el botiquín de alquimia y el botiquín de primeros auxilios. ¡Ah! Ya estoy develando un poco la... Bueno, y dentro del botiquín de alquimia está el ping-pong de deseos, que es como una metodología que está inspirada en Sócrates, em, bueno, que leímos a través de Platón, ¿no? Pero no voy a hacer la gran Menem. Em, pero este método socrático de cómo, el poder que tiene la pregunta para que cada uno encuentre sus propias respuestas, ¿no? Entonces, el ping-pong arranca con la humildad de que yo no sé qué es lo que le conviene al otro, pero puedo provocarlo a que lo encuentre. Entonces, a través de un montón de preguntas, como si fuera un tiroteo de preguntas, tipo, ¿esto? ¿Y qué te querés ir a la India? ¿O te querés ir a la Concagua? ¿O querés ir a... ¿no? El cuerpo automáticamente es como, ¿se cierra o se expande? Entonces, a través de las preguntas, es como voy tocando bordes y voy viendo por dónde se siente como más camino de ripio, por dónde fluye. Entonces, distintas preguntas en relación al deseo van generando distintas cosas. Esto, volviendo a la anécdota del principio, como yo puedo ser muy punzante y hacerte una pregunta que ya sé que te va a descolocar, pero que va a estar al servicio de que vos conectes internamente con ese punto de verdad. O preguntas, cuando veo que ya como se cierra, ahí es como cambia el tipo de pregunta. Y me di cuenta que es como si fuera un movimiento entre la generalidad y la abstracción. Cuanto más concreta soy con la pregunta, más sentimientos puntuales puedo despertar en el otro. ¿Esto qué quiere decir? ¿En la forma de resistencia o en la forma de entusiasmo? A medida que voy tocando puntos, como voy viendo si quizás tengo que hacer preguntas más generales como para descomprimir el nivel de tensión. Entonces vuelvo, tuk, tuk, como en la respiración, como en latir el corazón, tuk, tuk. Porque en definitiva el ping-pong de deseos está al servicio de conectarnos con la frecuencia del amor. ¿Viste Castañeda cuando pregunta, ¿este camino tiene corazón? Esa es una pregunta del ping-pong, pero no la hago al principio nunca. Dejo que el cuerpo la diga primero y después la pregunto, cuando ya está claro por dónde es, ¿no? Entonces, el ping-pong de deseos es una herramienta que está al servicio de conectar con el nivel orgasmo del deseo. Y esto para mí es clave. Me puse a investigar cómo funciona el orgasmo a nivel físico, con la experiencia primero y después con la teoría. Pero hay un momento donde hay una especie de apagón saludable en el córtex prefrontal. El córtex prefrontal es la parte pensante, la parte esto que tiene la regla de la vida, ¿no? Como, pero en el momento del orgasmo hay un momento donde ese punto es como que se duerme, se hace a un lado y para mí entra la divinidad. Entonces cuando tenemos orgasmos con los deseos, para mí se alinea la esfera del ego, con la del alma, con la del espíritu. Entonces hace ¡pum! Y en ese momento siento que puedo lo que quiero. En ese momento me entusiasmo. En ese momento me olvido que pensé que no podía. Me olvido que no tenía esto que necesitaba. Me olvido del sistema de comparaciones completamente hostil y salvaje en el que me había acostumbrado a mover mis pensamientos. Me olvido del river boca mental que tengo a la hora de ver la vida. Me olvidé. En el momento del orgasmo, siento que puedo lo que quiero. Por eso el ping-pong de deseos es tan poderoso.
porque apunta a ese punto. Y viste, como en el punto géalnico, le digo, cuando tocamos el punto géalnico, vos no sabés de antemano dónde va a estar. De verdad no lo sabés. Entonces te tenés que permitir entregarte a la experiencia sin saber con qué te vas a encontrar. Pero es como, voy tocando acá, voy tocando acá. Acá gusta más. Ok, entonces sigo como haciendo cariñitos ahí. Es como si fuera ¿cómo se llama el coso del banco? ¿Viste? Cuando vas escuchando, son tres para la izquierda. ¿La ¿Cómo se caja llama? fuerte? Esa, la caja fuerte del banco. Como, es muy sutil la escucha. Son cinco para la izquierda hasta que hace ¡tac! Ok, ahora vamos para el otro lado. Siete para el otro lado. ¡Tac! Así, ¡tac! Hasta que de repente te abre la caja fuerte del corazón. De hecho, en el libro hablo del espacio sagrado del corazón, y de cómo cuando lo que tiene corazón, de alguna manera viene con asistencia divina. Entonces, uno puede vincularse con el deseo no solo desde el ego o desde la mente, que los banco, ya hay una especie de miopía espiritual que cancela el ego, cancela la mente, y eso no va conmigo. Para mí pueden ser aliados. De hecho, ¿por qué el alma tiene un fucking ego? Me exaspera cuando la... ¡Ah! Pero, digo, voluntariamente el alma eligió venir a tener el ego, que es un punto de vista concreto que te permite un anclaje del cuerpo en esta tierra. Entonces, ¿por qué vas a querer como matar a la mitad de tu equipo? Hacelo jugar, como dale. Ah, bueno, perdón. Entonces está el ego y la mente, que los bancamos, y la esfera del alma, que es más grande, y bueno, después la del espíritu, que es la conexión con el todo y la unidad. Ahora, trayendo la espiritualidad bien práctica, todo esto se sincroniza cuando uno se da permiso a validar una preferencia, decir sí cuando es sí y no cuando es no. El tema es que estamos desfasados. Incluso sabiendo esto, yo te puedo decir que no cuando me muero de ganas de decirte que sí. O te puedo decir que sí cuando ya sabía que era no. Entonces, esto creo que es lo que nos permite como tomar la vida como una especie de juego, donde bueno, hoy tiré el 7 y tendría que haber tirado el 8, pero bueno, vuelvo a jugar. Y este vuelvo a jugar, creo que cuando se hace con conciencia, eh, se hace desde la presencia. ¿Y esto qué quiere decir? Como tengo que aprender todo lo que viví en el pasado y como no hace falta involucrar ese aspecto. Es como desde la presencia yo sintonizo con el yo superior, y desde esa conexión es que lo que sea que nos suceda, que realmente vos no sabés a qué viniste, como quizás viniste a ponerle el cuerpo a un desafío. Entonces, quiero querer como que voy a dar lo mejor en este desafío. Y es una cagada, ¿eh? Puede estar siendo una cagada, pero bueno, me imagino, no sé, alguien que admiro, quizás en una situación particular, quizás lo haría desde un lugar y digo, che, yo me gustaría poder como salir de la víctima, de la niña que está como pataleando y quejándose por lo que sea que me está sucediendo, a decir, ok, esto es lo que me está pasando, voy a animarme a sentir esta frustración, a sentir esta incomodidad, a sentir todo esto que vengo rechazando. Y desde ese lugar experimento, que en definitiva creo que todo está al servicio de invitarnos a experimentar, y sin juicio, lo que puede ser bonito como lo no bonito. Sí. Gracias. Bueno, ese fue el ping-pong de deseos. ¿Querés contar del orden vivo? Sí, el orden vivo me encanta porque es una combinación. A mí me encanta el orden, me encanta, pero necesito la libertad. Si yo siento que el orden coerciona mi libertad, entonces no me sirve. Y lo que estaba notando con las técnicas de orden o de planificación y es que como amputaban un poco la mierda diaria, porque quizás yo me peleé con una amiga y la verdad estoy sintiéndome muy mal, y si a mí me puso un objetivo a cumplir, la sensación de duelo por una amistad que no fue es brutal.
O quizás estoy a punto de resfriarme y viste cuando no tenés ganas de nada y solo tenés ganas de estar en la cama y en el orden decía que ibas a hacer eso y después empieza la culpa porque la vida, es como no había lugar para la vida, para el cambio, para... Entonces me di cuenta que por lo menos yo necesitaba un poco de aire sin cancelar la estructura que tanto me ordena, ¿no? Entonces ahí fue como me di cuenta que si yo creaba una estructura lo suficientemente contenedora y armoniosa como para darle coherencia a toda mi acción, pero lo suficientemente amplia como para permitirme eh, el cambio, la presencia, para permitir la presencia, en realidad. Entonces podía pasar de la obstinación a la determinación. La diferencia de la frecuencia tiene que ver con el enfoque, el desde dónde miro. Si miro desde el ego, voy a estar conectada con el miedo, entonces tengo que sí o sí hacer esto, me desconecto de lo que estoy sintiendo porque hay que hacerle ta ta ta. O la determinación, que es, ok, ahora me está pasando esto, yo voy a hacerlo igual, solo que ahora registro que no. Entonces el orden vivo es como una forma amorosa, armoniosa e inteligente de incluir las prioridades en el día a día, haciendo lo que digo que voy a hacer, que eso es clave para la confianza en uno mismo, eh, y dándole permiso a la presencia, sin perder la coherencia con la intención inicial, que tranquilamente puede cambiar, ¿eh? No, no es que no. Pero el orden vivo es como una forma de ordenarme las prioridades y la forma de ver qué es lo que tengo que hacer desde un lugar que justamente no me genera resistencia. Me cuenta que todo lo que hago es porque pone sobre la mesa la resistencia que ya sé que puedo aparecer y de manera creativa, hasta lúdica, juguetona, eh, como le da respuesta a eso para avanzar igual. Eh, y me encanta porque invita a que cada uno encuentre su propia forma. Entonces, quizás en el orden vivo vos encontrás una forma que no está socialmente validada como de orden. Entonces, cuando una persona siente que su forma está siendo validada, que es lo que hace el orden vivo, hay algo como que se distiende. Es como, yo pensé que tenía que hacer esto así, ta, 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 y conseguir esto, ta, ta, ta. Y de repente el orden vivo te dice, pero es tu verdad, es tu ritmo. Sin perder, como, sin caer en el auto boicot de no, no tengo ganas, como fluyo y confío y con eso me compro el cuento de que estoy bien donde estoy y no hago nada. No, no es por ahí. Eh, eso. Hermoso, sí, tiene que ver lo último que dijiste con la escucha de la presencia, ¿no? Que un poco lo hablamos todo el tiempo, la presencia son instantes, o sea, para mí es la suma de los instantes y es instante a instante. Entonces, es un gran labor escucharnos en esa presencia, Sí. permitiéndonos todo, ¿no? La no culpa, cosas que fuiste nombrando, ¿no? El no juicio y bueno, y un montón de cosas más que siento que como también fuimos contando y fuiste contando en tus anécdotas y experiencias, eh, uno lo va aprendiendo al andar, ¿no? En el camino. Y por eso creaste lo que creaste, a tu manera, ¿no? Y por ahí las personas que escuchen esto y por ahí quieran contactarte, siento, nada, es esa vibración que va a llamar me interesa esta forma, ¿no? De mover estas energías, de conectarme, como sea. Así que, bueno, sí, gracias totales. Creo que es el vivo que más he estado, porque trato de que sean de una hora, pero imposible. Bueno, con Debbie por ahí también nos pasamos bastante, pero digo, como, bueno, igual me encanta. A mí se me Eh, pasó volando. Gracias. sí, de hecho seguiría, tipo, yo, tipo, esto, se me pasa que se abren puertitas que decís, mirá, como eso. Bueno, no digo más nada. Pueden conseguir todo lo que quieran, la buscan en las redes, lo voy a dejar ahí en el vivo. Pueden hablar con ella y compartir lo que quieran y pedir lo que quieran. Esperamos entonces el libro.
que salga, o sea, mucha fuerza y amor para que suceda ahí a fin de año, como dijiste, o cuando tenga que suceder en su orden perfecto. Total. Eh, y gracias. A vos, gracias, gracias por la invitación. De hecho, desde hace 6 meses creo que no aparecí en cámara, así que fue como, oh, gracias, 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 Hermoso. gracias. Un placer. Igualmente.